Asesoría psicológica 55 56. Continuamos en Barlovento Informa y nos da mucho gusto saludar a Carlos Salazar Lomelín. Como ustedes saben, él es presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Tiene 45 años trabajando en el sector privado. Carlos Salazar Lomelín, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Tiene 45 años trabajando en el sector privado. Carlos Salazar Lomelín, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Bueno, 45 años trabajando en el sector privado. Coordinador empresarial. Nos da muchísimo gusto saludarte, Carlos Salazar. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Nos da mucho gusto saludarte, Carlos. Bienvenido a Barlovento Informa. me da mucho gusto saludarte, Marta. Es un placer estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues hemos visto en estos días cómo hubo una expectativa creada hacia el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos y cómo toda esa información que se estuvo manejando antes del viaje resultó ser opuesta. Se habló de que la visita era un gran riesgo, de que iba a haber problemas con los demócratas y que México iba a ser humillado. Nada de esto pasó y después de ese viaje vimos una reacción de tu parte hablando de que esta visita había sido muy exitosa. ¿Nos pudieras comentar cuál fue tu impresión y cómo viste la lectura que se dio antes y la que finalmente resultó? Bueno, déjame empezar aclarándote eso en el inicio. Nosotros siempre, desde hace meses que sabíamos que había la posibilidad de que se juntaran los dos presidentes para ya darle nada más la formalidad a la entrada del nuevo convenio, del nuevo tratado, empezamos a trabajar en que sí se diera y siempre insistiendo que era conveniente que el presidente de México se junte con el de Estados Unidos. Esto siempre será importante, hablar entre nuestro principal socio, hablar con nuestro principal vecino y de alguna manera pues tener una magnífica relación con los Estados Unidos. Compartimos muchísimas cosas y lo más importante es los quizás 30 millones de mexicanos que viven en el territorio de Estados Unidos. Tenemos una frontera tan grande pues, que siempre hay posibilidad de haber problemas. Así que nosotros siempre dijimos que no hay momentos ideales para hablar con los Estados Unidos, pero que siempre es una oportunidad poder hacerlo. Además, te recuerdo que cuando el presidente Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, calificó el Tratado de Libre Comercio como el peor que había firmado Estados Unidos en toda su historia. Y que haber logrado tener un convenio en donde también te aclaro, participamos nosotros como grupos empresariales desde el primer día, acompañamos a las autoridades mexicanas durante 3 años y todavía en el último sábado que estaba Jesús Seade cerrando el tratado, en los últimos párrafos del tratado, fue acompañado por nosotros, tratando de que encontráramos el beneficio de nuestro país y de que acomodáramos la presión que los Estados Unidos nos exigían en algunos de los rubros que fueron negociados. Así que creo que fue una muy buena posibilidad y bueno, claro, nos congratulamos con el mensaje que dio el presidente en Washington, insistiendo pues, que esto es una oportunidad para los 3 países, para toda nuestra región, y que ahora tenemos que trabajar todos para hacer que este convenio pues se convierta en un beneficio diario para las familias mexicanas. En la carta tú le dijiste al presidente, cuente usted conmigo, con el Consejo Coordinador Empresarial y con sus 400 miembros del cuarto de junto. Así es. Quisiera
saber si hubo una respuesta de parte del presidente a ese "cuente usted conmigo". Pues qué mejor respuesta, mi querida Marta, que él leyó la carta que yo le mandé en lo personal a su oficina. Bueno, pues es un mensaje donde él está tomando esto como un hecho. Él sabe que cuenta siempre con nosotros, por eso te refería el acompañamiento que hicimos a las autoridades durante todo el proceso de negociación. Y bueno, un sinfín de situaciones en las cuales nosotros nos hemos involucrado, tratando siempre de ofrecer una propuesta a las diferentes políticas públicas y tratando de que esto pues sea en beneficio de México. Seguiremos trabajando en esto. Yo espero en los próximos días tener la oportunidad de platicar con el presidente y ver en qué otros temas podemos ser útiles para México, insisto. ¿Cómo funciona el cuarto de junto y cuál sería la mayor aportación de este cuarto de junto durante todo este lapso que se estuvo trabajando en el TEMEC? Cuarto de junto fue una herramienta que se utilizó desde la negociación del Tratado de Libre Comercio hace 25 años. Fue una propuesta empresarial donde dijimos que había la posibilidad de poner a todos los expertos de todas las ramas industriales al lado de las autoridades, por eso se le llama cuarto de junto, materialmente al lado, para que pudiera estar teniendo el negociador la posibilidad siempre de venir y escuchar los puntos de vista de los especialistas, de los empresarios, de los que están involucrados en la tarea diaria de lo que se discute en un convenio de esta naturaleza. Ese cuarto de junto fue muy exitoso en el TLC y cuando se inicia la negociación del nuevo tratado, volvimos a utilizar la misma herramienta, juntamos a 400 especialistas de todas las ramas, desde las ramas agrícolas, las ramas industriales, las ramas financieras, los temas de transporte, de logística, de seguros, de lo que tú te imagines, para que estuvieran siempre apoyando a las autoridades mexicanas en los pedidos que nos hacían las autoridades norteamericanas o canadienses. Fue enormemente valioso, como lo fue en el tratado anterior, y sigue existiendo. Nosotros no hemos eliminado el apoyo del cuarto de junto. La Secretaría de Economía constantemente lo utiliza como un área de soporte en sus decisiones, y yendo todavía más adelante, abrimos una oficina en Washington desde hace ya más de un año, financiada por el sector privado, que su único trabajo es soportar a las autoridades en el relacionamiento con cualquier medio económico, social, periodístico, hasta político de los Estados Unidos y Canadá. Esta oficina está a disposición también de todos los empresarios mexicanos. Carlos Salazar Lomelín, ¿nos permites un momento, por favor, para ir a corte y enseguida regresamos? Muchos se hacen la pregunta, Carlos, y te quisiera pedir la respuesta al regreso, de por qué no estuvo ahí en el viaje el Consejo Coordinador Empresarial. Regresamos. Estamos conversando con Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en A Barlovento Informa. ¿Por qué no estuvo el Consejo Coordinador Empresarial? Le preguntábamos en este viaje, la primera visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos y al presidente Trump. Yo creo que hubo dos razones y las dos muy, muy importantes. La primera, esta no fue una reunión de organizaciones empresariales. Tampoco estuvo del lado norteamericano el Business Roundtable, que es nuestro similar en Estados Unidos. Tampoco estuvo el US Chamber of Commerce, que es la organización más grande de los Estados Unidos empresarial. Tampoco estuvo la de los manufactureros americanos, que representa a todos los industriales norteamericanos. Entonces, no era una reunión empresarial desde el punto de vista de organizaciones. Entonces, nos parece lógico que si no iban a estar nuestras contrapartes, no estuviéramos nosotros. Lo segundo es que
la pandemia y las limitaciones que esto provoca, pues hacía que las reuniones fueran mucho más pequeñas, no había la posibilidad de diálogos mucho más a fondo, inclusive la visita iba a ser casi por horas. Nosotros habíamos planeado, en el marco de una reunión anual que hacemos en donde participa el presidente de México, así lo hizo el año pasado en la reunión que organizamos en Mérida, una reunión que le hemos llamado el CEO Dialogue, en donde ahí sí las organizaciones empresariales, en donde incluyen las agrícolas, las financieras, las logísticas, nos juntamos con las principales autoridades. En Mérida estuvo casi todo el gabinete del presidente López Obrador, buena parte del gabinete de Trump, del presidente Trump, a discutir los temas bilaterales y todos los temas que tenemos que hacer para que prospere nuestra relación. Entonces, ya habrá momentos, yo creo que a finales de este año esperemos nosotros poder tener nuestra reunión de este formato que le llamamos así, en inglés el CEO Dialogue, que es el diálogo entre empresarios, y poder realmente tener una reunión similar, y ojalá nos acompañe el presidente de la República como lo hizo en Mérida. Este año toca porque un año es un país y otro año es el país que fue anfitrión y el que vino de huésped. Nos toca ir a Washington a nosotros, y el año 2021 ellos vendrán otra vez a México. Desde el inicio, Carlos, ustedes han manifestado muchas coincidencias con el presidente de la República. Por ejemplo, se han manifestado, igual que él, a favor del combate a la corrupción, para también combatir la pobreza y la desigualdad, y han hablado sobre la necesidad de inversión. Se tiene la impresión que hay mucha inversión extranjera llegando a México, pero que no hay tanta inversión nacional, quizá a excepción de la de Carlos Slim. ¿Cuál sería la realidad? ¿Y hay poca inversión nacional, privada? ¿Faltaría que hubiera más? Claro que sí, mira, déjame darte los datos y también aclararte muy bien los comentarios que haces o esas percepciones que hay. Nosotros hemos insistido, y esa es una de las coincidencias que tenemos con el presidente, sin duda, que en nuestro país hay que acabar con la corrupción, que hay que preocuparnos de la pobreza, hay que preocuparnos de la falta de movilidad social de nuestros jóvenes, y al final poner en prioridad todo lo que tenga que ver con la mejora de las alternativas y de las posibilidades de los más desfavorecidos. En eso tenemos una plena y absoluta coincidencia. Sabemos que la herramienta y el vehículo es la inversión. Y desde siempre hemos insistido que la inversión en México, público-privada, es relativamente baja para el tamaño de nuestra economía. Nosotros debemos estar invirtiendo, Marta, el 25% del PIB y apenas llegamos al 20%. De ese 20%, también te lo quiero explicar, un poco más de 18 puntos de los 20 vienen de los privados y solamente el 1.9 viene de inversión pública. Entonces, por más que hagamos proyectos como el aeropuerto o el tren o el transísmico, sigue siendo muy bajo comparado con lo que el país es. De ese 18% que le toca al sector privado, que hace el sector privado, solo 3 puntos vienen de inversión extranjera. 15 puntos vienen de la inversión privada mexicana. Así que cuando hablas de que solamente un empresario muy destacado, que siempre le ha apostado a México, como es Carlos Slim, es el único que está invirtiendo, yo creo que es una percepción equivocada. En México invierte mucha gente, invierte ese pequeño abarrote que amplía su oferta, invierte el taller, invierte el negocio que abrió el día de hoy, invierte el empresario mediano, el grande, invierte las construcciones que tú ves en las ciudades. Todo ese es dinero privado que se está invirtiendo para tratar de hacer esa gran suma de los puntos que ahorita te acabo de referir. 15 puntos vienen del sector privado. Lo que queremos es que se aumente 5 puntos adicionales
y que eso se dé a través de las tres fuentes: que inviertan los privados mexicanos, que invierta el extranjero en nuestro país y sin duda que invierta el sector público una cantidad cada vez mayor. Sin embargo, pues hemos tenido un crecimiento en los últimos 30 años. Sabemos que en México la situación es especial, es diferente porque no te escucho muy bien, Marta, no te escucho muy bien, pero le pido a nuestros compañeros si ya se escucha. ¿Tienes algún problema técnico? No te estoy escuchando. Tenemos un problema técnico. Nuestro invitado, Carlos Salazar Lomelín, vamos a ver si se logra solucionar ahora mismo. A ver, ¿estamos bien ahora? Ya bien. Muchísimas gracias. Bueno, preguntaba, ¿cómo podemos entender que haya habido un crecimiento tan bajo? Bueno, preguntaba, ¿cómo esto ocurrió? Y bueno, haciendo la acotación de que si en este momento estamos en una situación complicada, se debe a la pandemia que luego incide en la situación económica. A ver, Marta, nosotros veníamos creciendo a una tasa promedio de 3%. Hoy nos parece una tasa alta. ¿Por qué? Pues porque no la hemos podido lograr otra vez. Lo que yo le quiero explicar a tu público es que el crecimiento siempre está asociado a la inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento, y si no hay crecimiento, no hay empleos, si no hay empleos, no hay salarios, y si no hay salarios, pues no hay combate a la pobreza. Si queremos como fin último atacar el problema social que implica el que tengamos los niveles de pobreza que hay en México, la única solución será estimular la inversión. Oportunidades hay en México. Veníamos creciendo a una tasa baja, pero veníamos creciendo. Cuando tú hablas de un crecimiento del 3% en un país que crece demográficamente un poco debajo del 2%, al menos mejorábamos más de un punto el ingreso per cápita del país. Por eso viste que hubo un crecimiento de la clase media en México en los últimos años. Insisto, no a la velocidad que lo requerimos ni lo que necesitábamos. Todos le apostamos a que esta tasa de crecimiento se pudiera convertir en un al menos 4%. Yo fui muy criticado porque apoyé y he estado estimulando de que sí se puede crecer en México al 4%. Esto el año pasado no lo logramos, crecimos 0%, y este año, como todos sabemos, ya efecto de la pandemia, vamos a decrecer quizás hasta un 10%. Es gravísimo. ¿Por qué? Pues porque la demografía sigue creciendo, las necesidades de nuestro país siguen creciendo. La única solución, y ayer lo decíamos en una reunión internacional que teníamos con la Alianza del Pacífico, es que el problema que enfrenta toda América Latina, que es la que más cercana tenemos, y el problema de nuestro país es estimular la inversión. Por eso hemos hablado de darle garantías a la inversión, de respetar el Estado de Derecho, de aprovechar las oportunidades que nos ofrece ahora el Tratado de Comercial con los Estados Unidos, pero esto no va a ser suficiente si no damos la confianza, que es el elemento básico para que crezca la inversión. Así que hay oportunidades, hay posibilidades y nosotros quisiéramos seguir trabajando en ello. ¿Existe esa confianza para invertir en el gobierno de México? Es lo que te estoy diciendo, que necesitamos hacer que esto crezca. Yo creo que el que ha decidido su inversión el día de hoy es porque cree en nuestro país. Tú crees en el país y crees en tus oportunidades. Yo esperaría que así se dé y que esto vaya creciendo. Y agradezco enormemente que me hayas invitado a tu programa. Creo que es importantísimo estar en contacto con tu público. Quisiera preguntarte, Carlos, mencionamos hace un momento la corrupción. El país está esperando la llegada de Lozoya. ¿Cómo ves este cambio de la corrupción? Marta, el país está esperando la llegada de Lozoya.